Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, bienvenidos a este nuevo segmento, el tercero y último del día de hoy, en lo cual vamos a hablar del derecho aplicable y algunas conclusiones generales para luego invitarlos al próximo miércoles, ¿no? El derecho aplicable está en el artículo 21 del Estatuto. Y es bien interesante ver, digamos, la clasificación que hace el Estatuto de ello, porque en primer lugar, la fuente primordial que debe estudiarse es el propio Estatuto, complementariamente con los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. Estos tres instrumentos son la base, son una especie de pivotes trinitarios, pues, ¿no? Los cuales se apoya el Estatuto, donde en primer lugar el Estatuto da las reglas generales, luego se desarrollan los elementos de los crímenes en ese documento que es muy importante, porque da cuenta, pues, de las condiciones de ejecución del crimen. Y esto es interesante tomarlo en cuenta para cualquier comunicación hacia la Fiscalía y hacia la Corte también, y evidentemente para que sea incriminatoria o sea de defensa, ¿no? Pero también las reglas de procedimiento y prueba son fundamentales porque dan detalles de las premisas generales y de los principios, ¿no? Desarrollan los principios de los cuales estamos hablando. Entonces, bueno, el Estatuto obviamente es la herramienta fundamental. Están publicados, yo tomé digamos, el privilegio, tuve la oportunidad de publicarlos en este libro, que ya hemos comentado, Genocidio y otros crímenes atroces, pero sin embargo, pues, se pueden conseguir en Internet estas herramientas, y yo también puedo proveerlas en lo desee, si me escriben al correo electrónico, con mucho gusto, fmf.monitordh@gmail.com, y con mucho gusto puedo enviarle, pues, este tipo de instrumentos y obviamente cualquier otro que requieran. Pues estamos, digamos, tratando de cooperar en la educación y en la mejor comprensión del Estatuto de Roma. Entonces, en el documento de los elementos de los crímenes se desarrollan en detalle las condiciones de ejecución de cada crimen, ¿no? Y esto es bien interesante porque dense cuenta que el Estatuto es lacónico. Cuando, por ejemplo, habla de los crímenes de lesa humanidad, asesinato, no dice más nada, pero los elementos de los crímenes va describiendo lo que es un asesinato. Y esta palabra es nueva en nuestro léxico, porque nosotros siempre oímos en las escuelas de derecho el término homicidio, que es lo que sirve para identificar esta conducta típica cuando quiera que es individual. Es una persona da muerte a otra persona. Entonces, pero el asesinato tiene unas condiciones diferentes y es importante tomarla en consideración. Para un escrito no podemos hablar de homicidio como si estuviéramos hablando del Código Penal interno, ¿no? Sino que tenemos que hablar de asesinato para utilizar con propiedad los términos, ¿no? También se habla de exterminio. Este hecho punible no está en el Código Penal, pero sí está en el Estatuto. Se habla de esclavitud. La esclavitud tiene un desarrollo precario en nuestro código, pero ahí está desarrollado e incluso está conceptualizado. Y eso nos da una idea que luego en los elementos de los crímenes se detalla, pues, cómo se estriba. ¿Por qué es interesante estudiar los elementos de los crímenes? Porque ahí están justamente los elementos volitivos, saber y querer. Es decir, la persona, lo que constituye la mens rea, ¿no? El elemento volitivo, la voluntad que produce el hecho punible. Es decir, la persona sabía que eso estaba prohibido y no podía no saber que no estaba prohibido, ¿ok? No podía intencionalmente decir, no, es que yo no sabía que, por ejemplo, el genocidio no se podía cometer. Yo no sabía que un exterminio no se podía cometer. Y ¡pam!, lo cometí. Eso no son excusas bajo lo que contempla el Estatuto de Roma. Fíjense ustedes que esto es interesante porque ya estos conceptos provienen del derecho de Nuremberg. Es decir, lo que se derivó de la excusa que pretendían los criminales nazis, decir que no sabían que era malo lo que estaba haciendo porque todo estaba permitido por la ley y eran órdenes de las autoridades superiores, órdenes de Hitler u órdenes de Himmler o de Kaltenbrunner, por ejemplo, para dar una idea de lo que ocurría en Auschwitz. Eso es dar una idea, ¿no? Entonces, ya hoy en día
bajo estos principios no hay una excusa absolutoria de ningún tipo. Es inaceptable decir que una orden o que una ley te lo permitía hacer. Y ahí están justamente esas ideas plasmadas en el documento de Elemento de los Crímenes o la mens rea, ¿no? Yo sabía que no podía hacerlo y yo lo hice queriendo hacerlo volitivamente, ¿no? Obviamente hay también algunos elementos que apuntan hacia el elemento culposo. Por ejemplo, cuando se habla de exterminio, que es crear las condiciones para impedir la vida de un grupo seleccionado para exterminarlo, por ejemplo, bajo las condiciones de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Conducta sistemática o generalizada como parte de una política del Estado en contra de una población civil. Entonces, o del Estado o de un grupo. Muy importante complementar esto, ¿no? Entonces, se habla de exterminio que puede haber por causas directas, es decir, crear las condiciones para eso de forma intencionada y de forma directa, o las causas indirectas, lo cual abre un elemento muy importante, que las causas elementales es que no hay una causa que está destinada objetivamente para producir una consecuencia, un efecto, sino que es el efecto inevitable, aun cuando no haya sido la intención inicial efectuar la conducta de exterminio. Entonces, vemos pues que los elementos de los crímenes son muy interesantes, muy importantes a tomarlos en consideración en cualquier análisis, ¿no? Ya hemos algunos análisis sobre este asunto, lo hemos publicado en nuestro libro, sobre todo el tema del genocidio, y pronto vamos a publicar también sobre los crímenes de lesa humanidad, un análisis exegético de los elementos de los crímenes, ¿no? Bueno, está también el documento de las reglas de procedimiento de prueba, ¿ok?, que es parte del derecho aplicable en todo lo que tiene que ver con esta fase preliminar y todo el desarrollo pues hasta la condena, ¿no? También es importante tomar en consideración que forman parte del derecho aplicable los tratados que son los principios y normas del derecho internacional, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho, la cooperación penal internacional, temas como la extradición, por ejemplo, que complementaría al estatuto cuando se trata de juicios que conducen los estados, por ejemplo, o las operaciones que tienen que realizar los estados en cooperación con la Corte Penal Internacional. Se incluyen también los principios establecidos en el derecho internacional de los conflictos armados, esto es, todo lo que tiene que ver con el derecho humanitario y, por supuesto, con los protocolos de Ginebra y los convenios de Ginebra, ¿no? En su efecto, también se pueden acudir a los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo. Esto es interesante porque no olvidemos que el Estatuto de Roma se construye a partir de un acuerdo que hubo entre los distintos países que a su vez tenían tradiciones jurídicas diferentes. El derecho continental europeo es distinto del derecho anglosajón, el derecho musulmán y así sucesivamente, ¿no? Entonces se puede acudir al derecho interno siempre y cuando haya un vacío que debe ser cubierto con normas de derecho interno cuando proceda, obviamente, ¿no? No es que es arbitrariamente que se va a incluir una norma de derecho interno o un principio de esta naturaleza, pero naturalmente, por ejemplo, si hay jurisdicción de ese derecho interno con un caso que ocurre en Venezuela, ¿ok?, o en Colombia, o en, qué sé yo, otro país que sea parte, Argentina, por ejemplo, ¿no? Se puede acudir a él si no hay una norma precisa del estatuto que así lo... Entonces, esa es una facultad que tiene el Tribunal Penal Internacional para tomar en consideración, ¿no? Obviamente, esto puede proceder, además de que tenga pertinencia, siempre y cuando no sea incompatible con el presente estatuto, ni con el derecho internacional, ni las normas y estándares internacionalmente reconocidas. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, si hubiésemos, y tiene que ver con el derecho de Nuremberg, por ejemplo, ¿qué habría pasado si se hubiesen aplicado las normas de derecho interno? Para entonces, estamos hablando de los años 40, 46, 47, 45. Bueno, obviamente todas las cosas que ocurrieron según el derecho interno eran válidas. Entonces, eso era incompatible con el derecho penal internacional que se estaba instalando en ese entonces, ¿no? Bueno, vamos a ir culminando
también se pueden aplicar principios y normas de derecho respecto a los cuales hubiera hecho una interpretación de decisiones anteriores, es decir, la propia jurisprudencia de la Corte. También es válida la jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Es muy importante lo que ocurrió, por ejemplo, en los tribunales de la ex Yugoslavia, también de Ruanda, y también cosas interesantes como, por ejemplo, que puedan ocurrir en otras de los tribunales ad hoc. Entonces, por último, la interpretación del derecho de conformidad con este artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no puede haber distinción alguna basada en motivos como el género, por ejemplo, como la raza, la edad, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política de otra índole, el origen nacional, étnico-social, la posición económica, el nacimiento u otra condición. En otras palabras, no se puede aplicar discriminación alguna. Tenemos que aplicar el principio de universalidad de los derechos humanos y obviamente eso implica pues toda una constelación, toda una configuración de los principios aplicables según el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, en resumen, hemos empezado a ver los principios, nos toca por ver todavía muchos más. Obviamente el tiempo es una limitación, pero les prometo pues que en la próxima oportunidad tenemos la ocasión pues de tocar los otros principios de derecho penal internacional y mencionar siempre que esto es importante para Venezuela. Venezuela tiene dos situaciones bajo examen preliminar y es importantísimo que la población se eduque, no solamente aquel que se considere víctima, sino también aquel que esté interesado en estudiar este asunto, bien porque constituya una ONG o porque tenga interés en defender alguna posición, lo que sea. No estamos tomando partido en este caso por nadie, pero obviamente queremos que haya una información y que haya debate. Lo interesante es que haya debate y que haya divulgación de estos principios para, pues, justicia penal que sea justa y valga la redundancia. El principio de un juicio justo es muy importante y vamos a hablar de ello en los próximos programas. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.